Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy es domingo 3 de mayo y bueno, vamos a continuar con nuestras clases y nuestros videos para nuestra materia de metodología de la investigación MIN 711. Esta vez este es un video tutorial para un poco eh, indicarte cómo debe ser el tema de la estructura de la matriz de operacionalización de variables. En esta oportunidad voy a utilizar un poco la propuesta del licenciado Renzo Abruzes en su texto Cómo investigar sin morir en el intento, una guía metodológica para la investigación en ciencias sociales. Eh, Como tú puedes ver, esta es, digamos, la matriz completa. Es una matriz donde, digamos, se va haciendo por partes, trabajando por partes las variables. Acá hay dos elementos fundamentales. Uno, que pueden existir variables, como por ejemplo edad y estado civil, que no estén, que no sean parte, que no se hayan desligado o deslizado o que digamos no estén relacionadas con todo el proceso de investigación que hemos desarrollado, pero que son variables importantes de tomarlas en cuenta porque son de alguna u otra manera elementos genéricos de información, ¿no? Como por ejemplo edad o estado civil, ¿no? O, por ejemplo, si hay una necesidad de sacar el dato, el tema de lugar de nacimiento, por ejemplo, o fecha de nacimiento, ¿no? Como te reitero, estas variables, digamos, no vienen como efecto de todo el proceso de investigación, sino que son variables universales, que los datos que nos van a arrojar son datos que nos van a ayudar a comprender mejor el fenómeno que se está estudiando, ¿no? Entonces, esto comienza por tomar en cuenta estos dos elementos y obviamente un tercero que son estas variables que sí son efecto del proceso de investigación que estamos desarrollando. Es decir, esta variable, por ejemplo, comunicación interpersonal, vendría arrastrada, digamos, jalada de la hipótesis, ¿no? En un caso de ejemplo, ¿no? Por eso, en esta muestra, esta variable está con color celeste, ¿no? Entonces, nuevamente reiterar, hay variables universales que se deben tomar en cuenta porque son variables que nos van a servir para levantar datos que es necesario tenerlos, como por ejemplo edad, estado civil u otra, ¿no? Por ejemplo, no sé, fecha de nacimiento si es necesario, o lugar de nacimiento, ¿no? Etcétera. Y las variables que son sí resultado, que son efecto del proceso de investigación, que estas variables, aquí el ejemplo, tendrían que estar obviamente desarrolladas en la hipótesis y todo esto, ¿no? Eh, bueno, esa es la primera aclaración, que es muy importante tomarla en cuenta. La segunda aclaración es de que esta matriz está dividida en la variable, con esos dos tipos, las genéricas y las que son efecto del proceso de investigación, ¿no? Que están representadas en la hipótesis. La definición de la variable, esta definición de la variable, bueno, en el caso de las variables genéricas es algo obviamente genérico también, ¿no? No hay una necesidad de, digamos, establecer perfectamente mediante una cita bibliográfica que es edad, por ejemplo, o que es estado civil, ¿no? Es algo ya genérico que se conoce, pero sí en las variables que son efecto del proceso de investigación que se encuentran en la hipótesis, es necesario definirlas y mejor aún si la definición está en el marco de un autor o un grupo de autores específicos. Luego tenemos la columna de dimensión.
Nuevamente, en esta dimensión, bueno, no es tan necesario colocar una dimensión específica para las variables genéricas, pero sí para la variable efecto de la investigación que se encuentra, que nos encontramos arrastrando desde la hipótesis, ¿no? Es importantísimo. Y esta dimensión tendría que, digamos, salir desde la revisión bibliográfica que has realizado en el marco de ver el autor que define esta variable y cómo en esa definición logra ver los elementos internos de esta variable, ¿no? Que vendrían a ser las dimensiones de esta variable, ¿no? Y esos elementos cómo se van como transformando en elementos que se puedan medir, ¿no? Por eso, digamos, el trabajo con las variables que se arrastran desde la hipótesis, que son efecto del proceso de investigación, es un trabajo sobre todo muy de la mano de una revisión mínima bibliográfica, ¿no? Porque van a ser estos autores los que te van a ir dando las dimensiones y los indicadores, ¿no? El indicador ya es un elemento que se puede medir, ¿no? De acuerdo, obviamente, a una pregunta que sería el ítem, ¿no? El ítem. En este caso, pongamos el caso que se está como midiendo eh, la comunicación que nosotros, bueno, hemos contratado, pongamos un ejemplo, un grupo de investigadores para ver cuán eficaz es la comunicación que tienen nuestros mimos o volanteros en nuestro negocio, ¿no? Entonces, obviamente la variable, digamos, independiente es esta comunicación personal con el cliente, ¿no? Definida en este caso como un proceso en que dos personas intercambian signos y símbolos lingüísticos, ¿no? Aquí, no sé, podría ser Robertson 2005, ¿no? El libro donde se ha sacado esta definición. Este mismo Robertson, estamos haciendo un ejemplo, dice que la comunicación interpersonal se divide en oral y mímica. Ahora, para poder hacer el indicador, ¿cómo mediríamos lo oral? Mediante una conversación, ¿no? ¿Y cómo entenderíamos la mímica? Mediante señas realizadas con manos y brazos. ¿Cómo preguntaríamos eso? En el tema de la conversación, para hacer el ítem, tendríamos que preguntar, ¿habló con algún cliente el día de hoy? Y en el tema de la mímica, si la entendemos como señas realizadas con manos y brazos, ¿se comunica usted con algún cliente por medio de señas el día de hoy? ¿No? Y las respuestas totalmente cerradas, ¿no? Si no, no sabe, no responde. Si no, no sabe, no responde, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, cómo se operacionaliza una variable que estamos arrastrando desde la hipótesis, ¿no? Obviamente el proceso es mucho más sencillo en las variables genéricas, ¿no? La definición ya es, digamos, una definición genérica también estandarizada, ¿no? En la edad, por ejemplo, ¿no? Número de años cumplidos a la fecha de la entrevista, o en el estado civil estatus marital, ¿no? Aquí hay siempre de confundir un poco las dimensiones con las escalas, ¿no? Pero digamos en las variables genéricas no hay mucho problema que hacer porque ya son, como te decía, son genéricas y segundo elemento ya están establecidas, ¿no? Entonces lo más importante aquí sería la pregunta, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Y la escala, ¿no? Esta escala ya iría ¿dónde? En el instrumento, ¿no? Ya sea en la encuesta, ya sea en la entrevista, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esto es con intervalo, menor de 15 años, de 15 a 20, de 20 a 25. En el estado civil lo mismo, ¿no? En la escala soltero, casado, separado, divorciado, conviviente, ¿no? O sea, no te olvides de que esta escala ya pasaría a ser como los ítems en el instrumento, ya sea la encuesta, ya sea la entrevista que vamos a utilizar, como también el ítem iría ya como pregunta también al instrumento, ¿no? Digamos, esto es lo más importante. Lo que yo te invito ahora es de que tú hagas tu matriz en este formato, siguiendo este formato,
y bueno, vayas armando ya esta matriz de operacionalización de variables, porque esto nos va a servir muchísimo, como te das cuenta, ya para ir elaborando los instrumentos de recolección de datos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video de tutorial para el llenado y la generación de tu matriz de operacionalización de variables te pueda ayudar. Gracias y